Buenas tardes, buenos días a todos y todas que se van sumando desde distintas partes de la región. Soy Paula Ellinger, directora de Innovación Social en Fundación Avina. Estamos organizando esta sesión junto con RACI. Mientras van entrando los colegas, les invito a que aprovechen el chat para poner de dónde hablan, de qué país, de qué organización, de red, de espacio colectivo. Así nos vamos conociendo. Hay 70 personas inscritas hoy para la sesión, pero también la sesión va a quedar grabada y disponible en línea después para que los que no puedan participar. Bueno, el día de hoy para nosotros es un hito en un camino largo que percorremos varias de nuestras organizaciones, entre ellas Fundación Avina Errasi y varios de los espacios y redes que nos acompañan hoy. No es un punto de llegada, aunque sí celebrábamos con los colegas que estuvimos en los bastidores de este estudio el llegar al día de hoy con resultados para compartir, pero realmente es un punto de partida. Es un punto de partida para una conversación que debe amplificarse en la región para que podamos juntos co-construir las nuevas formas de organización en tiempos cambiantes. Creo que no es novedad para nadie que son tiempos de cambio los que vivimos, donde presenciamos cierre de espacios cívicos, tolerancias crecientes a autoritarismos, vivenciamos la polarización de los discursos en formas que no conocemos todavía, la reducción del financiamiento de la cooperación internacional y para la sociedad civil en general es un síntoma y una realidad que vivimos que nos afecta a distintas redes y organizaciones de manera directa, pero es un aspecto más de un cambio global que estamos viviendo en la manera como se organiza la sociedad civil. En este contexto, han emergido ya distintos estudios muy sólidos y muy ricos de cómo está impactada en las organizaciones de la sociedad civil. Hay uno de Cívicos del 2025 que muestra entre más de 600 organizaciones afectadas por los cortes de la cooperación internacional, solo el 13% reportaba seguridad de recursos para actuar por más de 6 meses. Todo eso señala la fuerte vulnerabilidad del sector. Y frente a este contexto, nos preguntábamos, ¿qué hay que sostener? En este contexto, ¿cuáles son los pilares que sostienen y que permiten que lo nuevo pueda emergir, que nuevas formas de organizar y asegurar el espacio cívico puedan sostenerse? Y los espacios colectivos emergieron como respuesta primera. Por eso, no es solo, lo que presentamos hoy no es solo un diagnóstico de cómo están los espacios cívicos en los contextos de cambio, sino que también es parte de la respuesta, parte de la solución, porque creemos que son esos espacios colectivos que permiten la articulación, la colaboración, la co-creación de nuevas formas de operar, la incidencia. Aguardando una persona que ya viene y sabe. Pensé que hablaban conmigo. Así que les invito a escuchar ahora los resultados que nos va a presentar Juan Cristóbal, nuestro líder de la parte de monitoreo y evaluación y que ha analizado los datos de la encuesta. Les invito a que escuchen no solo desde el diagnóstico del problema, pero sino sobre todo desde las posibilidades, ¿no? ¿Qué nos cuentan los espacios colectivos de los caminos por adelante? Este webinario, como dijimos, después va a ser compartido con quienes se inscribieron. ¿No? Los resultados del estudio van a estar en un informe en español, inglés y portugués disponible en las páginas de RACI y de Avina la semana que viene, o sea, en los próximos días.
¿no? Y vamos a escuchar también de algunos espacios colectivos y redes, de cómo están co-creando el futuro y respondiendo al contexto, a los desafíos presentes. El tiempo va a ser corto, seguramente, para todo lo que puede emergir, así que les invitamos a seguir la conversación después con nosotros por mail, de las formas que sea posible, o reuniones, ahí diferentes. Bueno, gracias. Con eso le paso a Juan Cristóbal. Ahora sí, gracias, Paula. Bueno, quizás un poco reforzando lo que decía Paula, un primer punto es aclarar a qué denominamos espacios colectivos. Entonces, cuando hablamos de espacios colectivos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a organizaciones como redes, plataformas, foros, que agrupan a distintas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de trabajar juntas en torno a algunas causas comunes. Por lo tanto, de alguna manera son el lugar donde muchas organizaciones de la sociedad civil, movimientos y colectivos se encuentran, intercambian ideas, coordinan esfuerzos con el objetivo de tener más impacto, actuar colectivamente. Y por esa razón los espacios colectivos cumplen un rol muy importante. Básicamente ayudan a articular la voz de miles de organizaciones, generan sinergias entre estas organizaciones, sostienen procesos de incidencia política y en muchos casos son quienes mantienen de alguna forma vivo el diálogo entre la sociedad civil, los gobiernos, los donantes, etcétera. De alguna manera podríamos decir que los espacios colectivos son como el tejido conectivo de la sociedad civil, no siempre visibles, pero son esenciales para que todo el cuerpo funcione. Cuando este tejido corre riesgo o se debilita, sea por falta de recursos, por normas restrictivas, por un desgaste, entonces se resiente todo el ecosistema democrático. Y esa es una de las razones fundamentales que motiva este estudio, ver qué está pasando actualmente con los espacios colectivos. Entonces yo diría que la presentación tiene cuatro partes, fundamentalmente. Tiene una primera parte donde vamos a ver qué tipo de impactos han experimentado los espacios colectivos que han respondido a la encuesta, qué estrategias están implementando, cómo perciben el futuro y finalmente vamos a sacar algunas conclusiones que vamos a poder discutir más adelante e intercambiar ideas con ustedes. La encuesta ha sido respondida por 73 espacios colectivos. Estos espacios colectivos en conjunto tienen presencia en 34 países de América Latina y el Caribe. Las trayectorias de los espacios colectivos son muy diversas. Hay algunos que son muy recientes, que tienen un año, y otros que ya tienen más de medio siglo de existencia. Las áreas principales en las que trabajan son derechos humanos y democracia, justicia social, y temas vinculados a ambiente, territorio y cambio climático. Ahí se concentra la mayor parte de las acciones de los espacios colectivos. Las principales fuentes de financiamiento, en este caso están alistadas acá por orden de importancia, son la filantropía privada, seguida por la cooperación bilateral, aportes de miembros, cooperación multilateral y algunas generan ingresos propios. Un poquito más de 2/3 cuenta con personería jurídica, y un 72% tiene un financiamiento estable de estas fuentes de financiamiento que hemos mencionado. Por lo tanto, hay cerca de un 30% que no cuenta con un financiamiento estable. Muchas de estos espacios colectivos operan a través del trabajo voluntario al 100%. ¿Cuál es la percepción general del contexto? Como pueden ver ahí, es predominantemente negativa en la actualidad. Hay un 76% de organizaciones que califica el impacto reciente como o negativo o muy negativo. Hay un 15% que lo percibe como neutro y hay un 7%, en concreto son 5 espacios colectivos, que califican el contexto actual como positivo. Eh, una característica de quienes califican el contexto actual como positivo es que son fundamentalmente espacios colectivos que no cuentan con un financiamiento permanente. Entonces, muy probablemente operen con trabajo voluntario y por lo tanto no han percibido un shock de recursos en este caso, ¿no? Desde el punto de vista de trabajo del espacio colectivo como tal. Sin embargo, sí experimentan grados de afectación no financieros en diferentes dimensiones.
Vamos a la siguiente, por favor. En términos de impactos financieros, ¿qué es lo que se ve? Si ustedes se fijan en la gráfica, muestra el porcentaje de organizaciones que está en cada uno de estos rangos de afectación de alguna manera. Hay un 32% que no se ha visto afectado de ninguna manera, ¿no? Pero cerca de 2/3 de las organizaciones han experimentado reducciones de presupuesto de diferente magnitud, llegando incluso algunas a ser afectadas en más del 75% del presupuesto de operaciones, lo que significa que están funcionando con un cuarto del presupuesto que tenían hace algún tiempo atrás. Esta situación generalizada, ¿no? Ha producido incertidumbre, no solamente sobre la continuidad del financiamiento, sino también con qué podemos hacer en términos de planificación operativa en esta circunstancia, y ha afectado, como vamos a ver más adelante, otras dimensiones como el ánimo de los equipos o la capacidad de sostener operaciones. Los impactos no financieros sobre el bienestar del equipo también se sienten. Hay un 92% de las organizaciones que reconoce algún nivel de afectación en su personal. Como pueden ver en el gráfico, el 45% aproximadamente señala que el equipo no se vio muy afectado. Otro 38% indica que estuvo poco afectado y hay un 8% que considera un nivel de afectación muy grave, ¿no? Pero hay diferentes niveles de afectación. El 8% solamente dice que no ha sido afectado de ninguna manera. El resto tiene diferentes niveles de afectación. Vamos a la siguiente. Entre los impactos no financieros se destacan efectos internos en el equipo, como lo acabamos de mencionar. A la izquierda pueden ver algunos de los comentarios que han hecho estos espacios colectivos que han respondido a la encuesta, y se puede ver que varias organizaciones señalan haber tenido que reducir, por ejemplo, drásticamente sus equipos, y en algunos casos el trabajo de coordinación que tienen los espacios colectivos ha pasado a ser un trabajo voluntario, ad honorem. Por ejemplo, hay quienes mencionan que han tenido que reducir el equipo de 25 personas a 15 personas, que la coordinación de la red es ahora una actividad voluntaria, eh, que han afectado de manera importante tema de coordinación, ya que se ha reducido el equipo en 80%. Entonces, estas condiciones limitan la habilidad de sostener espacios de trabajo colectivo y articulación e impactan la operatividad de los espacios colectivos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Vamos a la siguiente. Hay impactos políticos y simbólicos también. Los espacios colectivos perciben un deterioro del espacio cívico. Por lo tanto, el debilitamiento de algunas agencias transformadoras y riesgo de fragmentación de redes es una de las cosas que se ve. Hay tensiones por el liderazgo en algunos casos, competencia por recursos, aunque en el medio de esto también aparecen respuestas que muestran resiliencia. Si ustedes se fijan en los comentarios, hay cosas como, por ejemplo, que los derechos humanos son descalificados, especialmente los derechos civiles y políticos. Este es un fenómeno que se ha percibido en otros estudios ya desde inicios de este siglo, donde las organizaciones de la sociedad civil más afectadas en términos de controles gubernamentales, de reducciones de presupuesto, han sido aquellas que trabajan en derechos humanos principalmente. Em, Algunos mencionan que la deriva autoritaria que están teniendo algunos países mm, del continente impacta negativamente en la apreciación que tiene el ciudadano sobre la democracia, que son temas en los que están trabajando. Eh, y en estas tensiones de liderazgo que mencionábamos en algún momento, empiezan a surgir cosas como una desconfianza hacia el equipo gestor. Es decir, seguramente un equipo gestor que cumple un rol importante apalancando recursos para sus miembros, y ahora no logra hacerlo con la misma eficacia de antes, y por lo tanto se percibe que la continuidad de estos equipos está ligada exclusivamente a la capacidad de capturar financiamiento externo, por ejemplo. Em,
Al ser los recursos menos abundantes, existen dinámicas de competencia, pero también hay organizaciones que están contribuyendo a sostener a los miembros de las redes a través de diferentes modelos de operación basados en mayor eficiencia operativa para mantenerse en operaciones. Vamos a la siguiente. Hay efectos en la gobernanza. Obviamente hay una reducción de capacidades en algunos casos. Muchas organizaciones han tenido que operar con estructuras mínimas o, como lo hemos mencionado antes, con equipos voluntarios. Si ustedes se fijan en los comentarios, hay quienes mencionan, por ejemplo, que la coordinación de la red es ahora un trabajo voluntario, antes era un trabajo remunerado. Hay quienes mencionan que se dificulta mucho o imposibilita garantizar un equipo coordinador remunerado, la situación actual. Y hay quienes mencionan también que ahora tienen que tomar decisiones para priorizar ciertos proyectos por sobre otros, recortar fondos a programas existentes para sostener otros, cosa que no ocurría antes. Y por lo tanto, esto implica que se ha vuelto más difícil planificar a mediano y largo plazo las acciones e incluso mantener claridad en cuáles son las prioridades. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las percepciones sobre el futuro? Hay una percepción general de eh, fragilidad e incertidumbre, ¿no? Porque ustedes pueden ver en el gráfico que más de la mitad de los espacios colectivos ve su continuidad amenazada o al menos debilitada. Un 11% teme un panorama muy incierto, incluso con riesgo de cierre o de fusión con alguna otra organización, porque tienen que aprovechar una estructura montada en otro lugar ya, porque no vale la pena tener dos estructuras. Un 45% percibe el futuro como frágil, pero con un riesgo de debilitamiento progresivo. Hay un 30% que se considera una situación estable, ¿no? Entonces, que pueden sostener su funcionamiento. Y hay un 13% que vislumbra un futuro con oportunidad de fortalecerse y ampliar su alcance. Aquí, en este último punto, es importante mencionar que incluso los espacios colectivos, ese 13% que ve el futuro con oportunidad de fortalecimiento, ha sufrido algún nivel de afectación. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de implicaciones hay? Es decir, eh, aún entre quienes a día de hoy logran operar de forma relativamente normal, encuentran dificultad para imaginar escenarios de continuidad o crecimiento en el mediano plazo. Estamos hablando de ese 30% que ha dicho, nosotros podemos operar normalmente. ¿No? Ven incertidumbre en la continuidad. Entonces hay una sensación de fragilidad de alguna manera que domina. Eh, y esto afecta, como hemos visto, la moral interna de los equipos, pero también la capacidad de los espacios colectivos, de estas redes, foros, etcétera, de sostener vínculos con otras organizaciones. Em, En los comentarios que ustedes pueden ver a la izquierda se ven cosas como, por ejemplo, que las organizaciones determinadas a continuar sus procesos de colaboración en la región han comenzado a proyectar un proceso de continuidad autogestionado, buscando ellas mismas oportunidades de financiamiento y alianzas. Entonces, eso significa que en este caso el espacio colectivo era un articulador de financiamiento también. Y de alguna forma, en algunos casos, un garante hasta cierto punto de la sostenibilidad de las organizaciones que formaban parte de este espacio. Al no poder cumplir con la misma eficacia este rol, las organizaciones miembros ven que esto tiene que ser autogestionado y de alguna forma se debilita el espacio. Por lo tanto, mencionan acá que en definitiva la red ya no seguirá igual. También se menciona que las agendas corporativas se ven afectadas por este cambio de contexto, con lo cual los aportes de la inversión social privada también podrían reducirse a partir de esta coyuntura. Eh, ¿Qué significa esto de alguna manera? Que la disminución visible que se siente en este momento, por ejemplo, en la ayuda oficial al desarrollo, muchos espacios colectivos han procurado generar estrategias para fortalecer la otra pata, la filantropía privada, por ejemplo, la filantropía privada, pero temen que pueda seguir la misma suerte, que de alguna forma pueda seguir la misma dinámica de lo que ha ocurrido con la reducción de fondos de cooperación.
Vamos a la siguiente. Las percepciones de futuro, hay casi un 80% de las organizaciones ve que se va a disponer de menos recursos. Eh, un, Algo más de dos tercios, un 71% de las organizaciones dice que van a desaparecer muchas organizaciones. O sea, el 70% piensa que van a desaparecer muchas organizaciones. Y hay un 66% que piensan que los recursos se van a terminar consolidando en aquellas organizaciones más grandes. Hay quienes piensan, el 60%, que para captar fondos va a ser cada vez más necesario cumplir con más exigencias de todo tipo. Y un 41% opina que las reglas de tipo fiscal, de tipo legal, van a ser cada vez más restrictivas. Vamos a la siguiente, por favor. En medio de esto, también hay dinámicas emergentes, ¿no? Entre la competencia y la solidaridad. Y aquí hay reacciones mixtas en las respuestas de los espacios colectivos, ¿no? Hay quienes opinan que esta competencia por recursos escasos ha incrementado la competencia. Entonces dicen la crisis ha profundizado la competencia, que las restricciones económicas que se ven actualmente y la reducción del espacio, esta contracción que se percibe del espacio cívico, han evidenciado la fragilidad del ecosistema. Eh, Hay quienes opinan que muchas organizaciones se cierran a encontrar sinergias o abrir información a organizaciones pares, a colegas. Eh, Y hay quienes opinan también que en el contexto de cooperación internacional, que sumado al contexto político institucional, ha debilitado los procesos de acción colectiva en general. Entonces hay una retracción importante debido a la necesidad de implementar estrategias de subsistencia personal y familiar, ¿no? Entonces, por otra parte, vamos a la siguiente. Hay dinámicas interesantes de solidaridad. Por un lado, tenemos que lidiar con la competencia. Hay más competencia, pero también hay muestras de que estamos encontrando otras formas de articular para enfrentar la situación actual. Están emergiendo, aquí mencionan, formas de colaboración más flexibles, entre ellos fondos colaborativos entre organizaciones, plataformas regionales, etcétera. Hay quienes mencionan que urge fortalecer y escalar estas formas emergentes de colaboración. Hay quienes opinan que se ha fortalecido el sentido de colaboración a pesar del contexto adverso. Entonces, esto eh, casi va en contrasentido de otras opiniones que dicen hay más competencia, se esconde información, ¿no? Acá hay espacios colectivos que opinan que más bien se ha fortalecido el sentido de colaboración. Esto obviamente responde a las experiencias que han tenido cada una de ellas. La idea es cómo podemos potenciar qué condiciones se han dado para que ocurra esto y no lo otro, ¿no? Se percibe mayor solidaridad entre las organizaciones, hay quienes opinan eso, especialmente en la circulación compartida de convocatorias. Y fíjense ustedes el contraste. Circulación compartida de convocatorias versus otros comentarios, o otros espacios colectivos que han experimentado que se esconde información para competir por los recursos. Entonces, hay respuestas mixtas en este sentido. En todo caso, estas muestran que hay una adaptación positiva de alguna manera, una cooperación más flexible, más deseos de tener un aprendizaje colectivo, de co-crear espacios, de articular mejor con donantes, con sector privado, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de mecanismos de respuesta hay? Es decir, esta combinación de medidas de emergencia, es decir, que han producido recortes en el presupuesto, una mayor intensidad de trabajo voluntario, ya no remunerado, con algunos ajustes estratégicos, ¿no? Alianzas, innovación, el financiamiento, sugiere una respuesta proactiva entre los espacios colectivos. De alguna forma, los recortes presupuestarios han sido el detonante principal de estrategias de alianzas, que como ustedes pueden ver en el gráfico, es una de las estrategias más utilizadas y los espacios colectivos
que han sido más afectados por recortes presupuestarios han sido los que han buscado más este tipo de estrategias, estrategias de alianzas. Vamos a la siguiente. Dentro de los mecanismos de respuesta también, los espacios colectivos están ofreciendo toda esta lista de servicios a sus miembros. ¿Cuáles son los más frecuentes? Por ejemplo, espacios de coordinación y acción conjunta, con un 76-77%. El fortalecimiento técnico formativo a sus organizaciones miembro en un 73%. Darles más visibilidad regional o internacional en un 71%. Quizás también para que ellos puedan, como se comentaba antes, autogestionar su financiamiento. ¿Mm? Hay protección frente a amenazas de contexto, articulación para conseguir recursos, representación política e incidencia. Como ven, hay un conjunto de servicios que los espacios colectivos prestan a sus organizaciones miembros. Vamos a la siguiente. Y estas son las formas emergentes de colaboración, porque estas estrategias de colaboración, estas alianzas, que son quizás la estrategia más común que se está empleando actualmente, eh, tiene muchos matices. Hay mecanismos de apoyos mutuos para conseguir cofinanciamiento, por ejemplo, estructurar fondos colaborativos entre diversas organizaciones. Hay diferentes tipos de articulación que están emergiendo, incluyendo reuniones entre liderazgos institucionales para mantener una vigilancia conjunta activa sobre temas claves. Hay estrategias de intercambio de conocimientos, plataformas, uso compartido de infraestructura y tecnología para reducir costos. Esto incluye la decisión de trabajar virtualmente en algunos casos, no tener ya un espacio físico, sino operar de manera enteramente virtual. Hay mayor, mayor interés, un trabajo mucho más sistemático en trabajar en alianzas y colaboraciones con el sector privado, por ejemplo, y con otros actores clave. Esto responde fundamentalmente a esta sensación de reducción de fondos de la ayuda oficial al desarrollo, fundamentalmente. Entonces, como vemos, hay formas emergentes que muestran una respuesta, una capacidad de respuesta activa de los espacios colectivos frente a la situación actual. Y en resumen, ¿qué podríamos ver como conclusiones? Vamos a la siguiente. Estamos en un contexto donde no solamente se perciben, sino se sienten recortes financieros, restricciones de diferente tipo y una reducción, una sensación de reducción, ¿no? del espacio cívico. Y esto está poniendo a prueba la forma actual en la que están operando los espacios colectivos. Y por lo tanto, invita a reinventarse. Y muchos espacios colectivos están encontrando formas de reinventarse. Estos equipos que trabajan como la parte articuladora de los espacios colectivos de las distintas organizaciones miembro, enfrentan una sobrecarga de trabajo, una pérdida de estabilidad, aunque mantienen su compromiso con las causas colectivas. Y una muestra de esto es que para muchos de ellos el trabajo que hacen no es un trabajo, no es un trabajo remunerado, es una opción de vida. Y eso, y esa opción de vida, a esa opción de vida no se renuncia con facilidad. Y esto muestra que han pasado de tener un trabajo remunerado en muchos casos a tener un trabajo voluntario. Pues como una misión. No es algo de lo que se entra y se sale cuando hay o no hay recursos. La escasez de fondos obviamente genera tensiones. Vemos estas tensiones de competencia, pero también impulsa nuevas alianzas y por lo tanto puede ser una fuerza motora para ampliar colaboración, para profundizar la colaboración, para encontrar nuevas formas de trabajar de manera conjunta. El panorama que se vislumbra a futuro es de fragilidad, mayoritariamente es de fragilidad. Se percibe un cambio de orden, una ruptura, y por lo tanto los espacios colectivos creemos que cobran aún mayor importancia de la que ya tenían para sostener y renovar el tejido colectivo. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Juan Cristóbal. No sé si dejamos de compartir pantalla para que nos podamos ver. Bueno, pues nos ha dado un gran panorama Juan Cristóbal en estos resultados, ¿no? Una mirada que mientras le escuchaba pensaba en un crisol, ¿no? O sea, en donde si bien hay muchos desafíos, también nos muestra que hay una pluralidad de respuestas, en donde si bien hay tensiones, también existen solidaridades y estrategias, ¿no? Entonces, justo desde ese crisol de oportunidades también y de poder levantar la mirada hacia ese horizonte en estos espacios colectivos, nos gustaría ahora abrir un espacio de conversación que lo pensamos en dos momentos. Primero, una ronda de preguntas, de reacciones, sí, algún intercambio que podamos hacer entre todas y todos, y después pasar también a un segundo momento en donde unas colegas que fueron parte de este estudio nos van a compartir de manera situada algunas de sus reflexiones y de las estrategias que ya están implementando. Entonces, ahora sí, quien guste levante su manita, primeras impresiones, reacciones, preguntas. Tan tímidas, tímidos. ¿Imaginaban que los resultados iban a ser así? Jime, adelante. Gracias el compartir de estos resultados. Me parece que es potente en términos de identificar como oportunidades y, y acciones, ¿no? Eso creo que es lo más chévere del ejercicio. Siempre me quedé pensando eh, como en la autodefinición de ciertos actores, ¿no? Como cuando de, muchas organizaciones hoy pueden definirse como un espacio colectivo eh, cuando tal vez no son tanto un espacio colectivo o al contrario hacen ejercicios colectivos, pero son una organización. Todo eso a veces yo, cuando hicimos la primera como aproximación a espacios colectivos con los que ya estábamos trabajando, que pudiéramos invitar a contestar la encuesta, me preguntaba mucho eso y no sé si cuando ya leyeron los resultados, Juan, era fácil identificar que algunas veces la autopercepción de los mismos actores no es tan de espacio colectivo, sino más de otro tipo de actor. Y ahí no sé cómo eso también tenga efectos en los resultados o en el análisis que se hizo. Esa sería como mi primera pregunta, porque siempre lo pensé, de pronto más adelante me vengan más preguntas o comentarios, pero eso. Sí, de alguna manera hemos hecho esfuerzos para que quienes respondan las preguntas sean quienes operan como hemos tipificado los espacios colectivos, ¿no? Es decir, como una entidad que tiene un equipo articulador de alguna manera y cuya función principal es de alguna forma organizar el trabajo de diferentes organizaciones, de diferentes miembros, ¿no? Eh, porque Mm. todos quienes están aquí presentes habrán experimentado, es decir, que se ha intentado, sobre todo en el último año, hacer muchos estudios sobre qué le está pasando a las organizaciones de la sociedad civil en el contexto actual. Pero dentro de ese tejido social, nadie ha visto qué le pasaba a quienes se encargan de articular el trabajo de diferentes organizaciones de la sociedad civil que cobran diferentes formas. Y por eso hemos encontrado un término, espacio colectivo, porque en realidad agrupa a organizaciones como foros, como observatorios, como plataformas, pueden o no tener personería jurídica, pero cuya función principal es articular el trabajo de muchos. Hemos procurado que quienes respondan a la encuesta y hemos curado la lista, ¿no? Sean estas entidades. Espero que hayamos tenido éxito. Sí. Sí, yo resonando con la pregunta de Jime, pensaba que
que incluso el estudio también nos permite hacernos preguntas justo más de fondo en torno a qué entendemos por espacios colectivos, la flexibilidad que estos tienen, pero también si las condiciones de precarización con las que ya trabajaban, justo ahora, ¿no? Se agudizan en este escenario que detona, ¿no? Pero que en sí mismo implica también reflexionar cómo venían trabajando estos espacios colectivos antes de este periodo. Em, bueno, también por ahí si tienen preguntas en el chat, no sé si quieren escribir por ahí, si alguien más tiene alguna reacción, algún intercambio ahorita antes de dar paso a nuestras colegas que van a compartirnos sus estrategias. Todavía tenemos un par de minutitos. Sí, Susana, adelante. Bueno, muchas gracias y qué gusto ver a varios amigos en este encuentro. Em, Juan Cristóbal, cuando hablamos de este efecto político y simbólico, yo me pregunto, este estudio, ¿cómo está contribuyendo también a profundizar el análisis del rol de la sociedad civil? Cuando vemos esta incertidumbre y además esta percepción de que lo financiero es lo más relevante, ¿en qué medida también ha habido un vaciamiento de contenidos y de perspectiva política para la propia labor de las organizaciones de la sociedad civil? Veo que Guille dice, así es, porque cuántas veces, Guille, hemos estado discutiendo el para qué nos organizamos y de qué manera logramos los impactos sociales, transformadores de las condiciones de vida de la población. Y entonces parecería que últimamente con la reducción y con todo lo que se está viendo en el panorama internacional, no acabamos de reubicarnos como verdaderos actores políticos y sociales que tengan además una capacidad de interlocución más directa con la cooperación. ¿Cómo han visto estas reflexiones a raíz de todo el estudio o las conclusiones que van sacando? Mira, lo que yo puedo decir, ¿no? Y ahí me pueden complementar quienes quieran, es que una de las mayores preocupaciones de los espacios colectivos eh, es eh, justamente en la parte no financiera, ¿no? En la descalificación que se da desde diferentes frentes al tipo de trabajo que hacen. Como hemos visto en algunos comentarios, y en algunos casos lo han puesto específicamente, ¿no? No es tan preocupante lo que nos está pasando financieramente como la desacreditación que vemos en los temas en los que trabajamos, ¿no? Eh, lo que tenemos nosotros con la encuesta es el conjunto completo de respuestas y comentarios, pero la encuesta no estaba orientada a profundizar más en estos temas ni en qué se puede hacer como respuesta a estos temas. Pero lo que te puedo decir, Susana, es que yo diría que la reducción de financiamiento es un tema y como tú ves en la presentación, lo que estamos viendo en financiamiento es la magnitud de reducción del presupuesto que han enfrentado las organizaciones. Y tenemos otras 3 diapositivas con impactos no financieros que perciben. Estrés en los equipos, en la moral de algunos equipos en algunos casos, la preocupación porque los temas en los que trabajan no encuentren un asidero, ¿no? Es decir, estamos trabajando ¿para qué? Estamos trabajando haciendo todo lo posible en cambio climático y de repente resulta que no, que tenemos un avance del negacionismo, por ejemplo. O trabajamos en derechos humanos y dicen que los derechos humanos no, porque es defender no sé, hay una serie de ataques permanentes a los temas en los que trabajan y que yo creo que están en primer orden de preocupación. A esto se suma el contexto actual de reducción de financiamiento, pero sí sería interesante entrar en más profundidad en esto. Lo que puedo decir es que hace algunos años atrás, me parece que en el año 90, no recuerdo bien si era el 98, 99, ya salió un estudio, no en espacios colectivos, sino en organizaciones de la sociedad civil, que mostraba por tipo de tema en el que trabajaban las organizaciones, cuáles habían sido más afectados de diferentes maneras. Es decir, si tú trabajabas mucho en derechos humanos en algunos países,
era casi imposible que encuentres financiamiento. En segundo orden de importancia, si trabajabas en temas vinculados a clima y medio ambiente, era mucho más difícil que encuentres financiamiento. En cambio, organizaciones de la sociedad civil que hacían un trabajo más de asistencia técnica en algunas cosas puntuales, era más fácil que encuentren financiamiento. El financiamiento es una forma de penalizar. Después habían otro tipo de maneras de ir restringiendo el espacio cívico. Es un fenómeno de hace 25 años atrás, donde ya empiezan a salir este tipo de cosas. Y por lo tanto, se ha dado un fenómeno de reconversión. Organizaciones de la sociedad civil que antes trabajaban en derechos humanos, ahora, por ejemplo, prestan servicios de fortalecimiento institucional. Ya no trabajan en derechos humanos. Sí, pero este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno tiene al menos 25 años. Gracias, Juan Cristóbal. Guillermo, adelante. Buenas tardes. No me quiero adelantar ni quitar espacio de interacción, pero quería volver sobre un comentario de Susana. La verdad que no tenemos que confundirnos, bueno, y hemos estado en tantas batallas en estos años compartidos que el recorte de financiamiento es la punta del iceberg. Acá el problema que estamos discutiendo no es la falta de financiamiento, lo que está en jaque es la democracia. No nos confundamos, porque yo creo que esta policrisis en la que estamos viviendo nos mantiene a todos aturdidos. Yo hoy tuve reunión de comisión directiva y le decía a mi comisión directiva de la fabulosa planificación que Racing tenía para este quinquenio que empezaba este año, difícilmente puede hacer 2 o 3 cosas de la cantidad de objetivos. Y esto nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido que salir con urgencia, salir corriendo, reajustar, recalcular. Entonces, obviamente, te atacan por el lado de lo financiero, pero en realidad lo que aquí hay es una erosión democrática muy importante, ¿no? Y con el valor que yo creo que los espacios colectivos agregan en la democracia. Dicho esto, también tenemos que tener algún punto de autorreflexión y autocrítica, es que quizás las redes y nuestros miembros no hemos sido lo suficientemente claros en poder demostrar cuál es el valor concreto que la sociedad civil y los espacios colectivos agregamos a la calidad de vida de las personas, a la democracia, porque ante estos recortes de manera masiva, y esto quizás alguno o alguna me lo escuchó ya decir, no he visto manifestaciones en las calles, en los países, digamos, desarrollados donde ha habido mayor cantidad de recortes, reclamando por sostengamos a la sociedad civil. Y eso hoy nos rasgamos las vestiduras y nos parece terrible, pero ¿cómo llegamos a este punto? Y la tercera cosa que quería decir es que no nos olvidemos, Susana, que no es que la sociedad civil o los espacios colectivos estábamos en un momento fabuloso de financiamiento. Y un cuarto elemento que quiero agregar es el tema de la salud mental. Yo hablo por mí, no quiero hablar por el resto. Yo nunca fui muy sano, ni muy normal, ni muy equilibrado, pero lejos este año ha contribuido a que mi salud mental llegue a un estado todavía mucho peor, con lo que implica el estrés, el manejo de la angustia colectiva, la propia, la incertidumbre, tener que sostener a los equipos, a las comisiones directivas. Entonces, ¿en qué condiciones llegaremos a fin de año? No solamente financieras, sino con la democracia y en la propia salud mental, por lo menos para mí, son interrogantes. Gracias. Gracias, Guillermo. Y bueno, en definitiva, esta es una conversación que nos da para un montón, ¿no? Con muchas dimensiones y como adelantaba Paula desde el inicio, queremos que sea el inicio de muchas conversaciones que no se agotan ahorita, ¿no? Y para dar también espacio a las colegas que en eh, este estudio han sido cómplices y nos han ido también acompañando, pasaríamos a que nos compartieran algunas de las estrategias que ya están implementando, que creemos que también son súper necesarias y útiles poner sobre la mesa, ¿no? Justo en este momento de crisis democrática y policrisis donde necesitamos levantar también la mirada y pensar en esos horizontes políticos comunes y en los que podemos ir caminando juntas. Entonces, tenemos a 3 colegas que van a compartir. Está Sandra Hernández, directora ejecutiva de Red América, Mila Reynolds, directora ejecutiva de UNITAS, y Antonella Erben, directora de Programas y Desarrollo de RACI. Entonces, sin más, le pasaría la palabra a Sandra, y así consecutivamente se las voy compartiendo con esas 2 preguntas detonadoras que les hicimos, ¿no? Y que van muy en sintonía de lo que venimos conversando. Una es en este co-construir
¿Qué estrategias están ya desarrollando en sus espacios colectivos? Y la otra, ¿qué perspectivas tienen de cara al futuro sobre esos espacios colectivos? Entonces, Sandra, si gustas abrir tu micrófono y Gracias, compartirnos. gracias. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Pues Eva, Camilo, todo el equipo de RACI de Avina, mil gracias. Primero, celebrar el estudio. Creo que es importante tener la información para poder no solamente hablar de lo que estamos haciendo, sino también para mirar colectivamente qué podemos hacer en estos espacios colectivos. Desde Red América pues, se pensaría en un momento que al ser una red de fundaciones empresariales no estaríamos pensándonos en este sentido cuando, si ustedes ven, el encuentro en Sevilla en junio, el sector privado está en primer orden. Y entonces empezamos a decir, no es que el sector privado va a ayudar a resolver la crisis del financiamiento. Y nosotros lo que decimos es, por ahí creo que el camino puede ser también un poco más largo, ¿sí? No esas expectativas en el sector privado, las empresas también están en el escenario de Guillermo de lo que tú estás planteando de la policrisis. Entonces, y lo conversábamos la vez pasada, temas muy, muy sencillos como diversidad e inclusión, que donde la narrativa de muchas empresas hablaban de ser prioridad los temas de diversidad e inclusión. Ustedes pueden ver hoy que muchas de las empresas ya no lo mencionan en sus narrativas. O los temas de cambio climático, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo realmente el poder de ciertos gobiernos y la situación que estamos viviendo, política, sociopolítica en el mundo, afecta los negocios, afecta las fundaciones empresariales y estos espacios colectivos? Yo quiero comenzar por ahí porque creo que no es un espacio solamente de nosotros como colectivos, sino es un tema general y creo que tenemos que mirar y hacer nuestro análisis desde ese contexto general que no afecta solamente a nosotros, no nos afecta a nosotros, sino a las empresas y a los mismos gobiernos y a los mismos estados en general. Nosotros a la pregunta de cómo hemos reaccionado, nosotros veníamos, digamos que el 20 de enero no fue nuestro momento de crisis, veníamos sintiendo, y esto creo que también todos veníamos sintiendo que algo venía, que el lobo llegaba hasta cuando llega. Y creo que ahí tenemos que ser muy autocríticos también en no tener capacidad como organizaciones de poder tener una perspectiva y poder hacer análisis mucho más de futuro. Lo que hoy todo el mundo está hablando de las organizaciones de futuro, de nosotros también, cómo podemos hacer análisis de futuro, creo que ahí hay una debilidad. Nosotros lo que hemos venido haciendo es escuchar mucho a nuestros miembros. ¿Qué está sucediendo? Porque, vuelvo a repetir, a veces cree uno que en las organizaciones de las fundaciones empresariales o familiares no están en momentos de conmoción y también lo están pasando. Nosotros lo que hicimos fue, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué necesitamos en esta coyuntura? ¿Qué estamos necesitando? ¿En dónde tenemos como red que gestiona conocimiento que fortalecer capacidades de los equipos de las fundaciones? No es fácil porque el día a día consume a las organizaciones y a veces nos quedamos resolviendo el problema. Guillermo, me pasa lo mismo, el problema de la nómina que tengo que pagar en 20 días y se me olvida, y así le sucede también a las fundaciones. Entonces, hemos hecho todo el intento de mirar qué se requiere, en dónde está, cuáles son aquellas capacidades en donde tenemos que trabajar, ¿sí? Hoy, hace 2 horas, teníamos un encuentro en el jueves de conocimiento sobre nuevos mecanismos de financiamiento.
Y entonces lo que dijimos, oye, y nosotros nunca hemos trabajado temas financieros en los equipos. ¿Será esa una capacidad que debemos ganar ahora? Es una pregunta simplemente. Entonces, esto solamente para redondear y decir, escuchar mucho, saber que las competencias de los equipos, las capacidades hoy de las organizaciones de sociedad civil cambiaron y que tenemos que adaptarlas, ¿sí? Hablándolo horriblemente en el lenguaje de los negocios, tenemos que aprender también a competir, ¿sí? Y tenemos que competir y saber cuáles son esas capacidades que están ahí. Yo dejo hasta ahí porque sí, Mila y la otra colega nos van a comentar, pero sí quiero dejarlo desde ahí es capacidades y competencias, ahí para la discusión. Muchas gracias, Sandra. Tenemos el tiempo muy cortito, pero bueno, ya encontraremos otros espacios para seguir profundizando con estas pistas que nos compartes y otras que han venido saliendo. Entonces, le paso la palabra a Mila. Adelante. Muchísimas gracias. Eh, Sumándonos, y como tú decías, en una primera etapa, al haber intercambiado parte de estos hallazgos, definitivamente hay muchos temas que hemos visto en la región, ¿no? De cómo el contexto internacional, ligado también al contexto nacional, donde en el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde tenemos una situación de crisis multidimensional, eh, l- se da en un momento donde convergen estos temas, ¿no? De crisis internacional, de una reducción de recursos, pero también un cambio en la geopolítica internacional. Y eso evidentemente es importante tener esa sensibilidad y eso es lo que analizamos internamente. Cómo desde esta situación internacional vemos que va afectando y que obviamente la primera señal que uno puede ver probablemente es esta reducción de recursos, pero también el contexto regional nos va mostrando que la situación y el contexto en el cual se mueve el entorno habilitante para la sociedad civil se ha ido deteriorando con el tiempo, ¿no? Y es así que básicamente la información que va saliendo en este estudio va muy de la mano de muchas de las situaciones que se están viviendo, ¿no? De parte de las organizaciones de la sociedad civil. A la pregunta que se hacía en torno a las estrategias, ¿no? Que se están tomando para hacer frente a esta crisis, pues ahí yo creo que ha sido diversa y varios de estos se han ido recogiendo en el estudio. Fuertemente creo que para nosotros, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, al trabajar también en temas de derechos humanos, democracia y de desarrollo sostenible, pero básicamente derechos humanos y democracia, hemos visto que muchos de estos temas eh, cada vez van perdiendo mayor interés, ¿no? De parte de los propios donantes. Eso significa también generar nuevas capacidades en la lógica. Y uno de los temas, viendo el contexto nacional, pero también internacional, ha estado vinculado a fortalecernos institucionalmente. Creo que ese es un tema clave, fortalecer las propias capacidades, porque dentro de una red por supuesto que los tamaños de las diferentes organizaciones varían, entonces no podemos hacer ningún traje hecho a medida, sino que tenemos que fortalecer las capacidades tal cual son y están en las características de cada una de las organizaciones. Hay un tema muy importante que está vinculado a la transformación digital y que se siente como necesidad de poder trabajar en esta transformación y el tema de la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para el trabajo al interior de las organizaciones ha tenido, digamos, un nivel de importancia mucho mayor, ¿no? Y eso recogemos en la demanda, en ese escuchar que ya mencionaba Sandra también hace un momento atrás, eh,
Ese es un tema esencial de escuchar dentro de tu propia organización, cuáles son los elementos o las situaciones o las preocupaciones en torno a su trabajo. Otro elemento, además del fortalecimiento institucional, yo anotaría más el tema de trabajo colaborativo. Creo que esta búsqueda y esta alianza conjunta entre varios es un tema esencial y nosotros hemos optado también por hacer un trabajo colaborativo, no solamente multiactor, que ya se lo venía haciendo dentro de la organización, sino pensar en el trabajo de la propia red a nivel territorial y juntar alianzas y fuerzas para poder trabajar sobre temas que por supuesto están preocupando a nivel territorial y por tanto pueden colaborar entre ellas para presentar y hacer sinergia y presentar propuestas a diferentes financiadores, ¿no? Y en este uso dentro de la inteligencia artificial también ha sido un salto muy interesante, ¿no? En ver búsqueda de nuevas oportunidades de financiamiento, pero con los temas concretos que están siendo identificados como clave a nivel territorial. Eso también pasando desde el nivel de red, la alianza y la búsqueda de trabajo colaborativo también ha ido más al nivel regional y creo que hay un salto bien interesante, ¿no? De hacer acercamientos entre diferentes redes y donde se puedan encontrar sinergias y vamos de manera conjunta a trabajar más allá del espacio nacional. Entonces, lo regional parece ser también un espacio que nos invita a abrir otras opciones bajo una lógica de trabajo colaborativo. Y un tercer elemento que yo anotaría en función a las estrategias, yo creo que va muy de la mano a un tema que ya viene haciendo de manera muy fuerte y recurrente, que es el posicionamiento y la incidencia, ¿no? Este monitoreo continuo que se hace, por ejemplo, de la situación de los derechos humanos, a la institucionalidad democrática, es fundamental porque permite también hacer un trabajo mucho más respaldado que te permite hacer más incidencia a nivel territorial, pero también a nivel internacional. A nivel global se han venido también generando nuevos estudios, nuevos monitoreos que permite un diálogo también con los propios donantes, ¿no? Entonces, posicionamiento e incidencia va vinculado a este monitoreo, a esta lógica de mantener el trabajo y por último ya notaría un tema de rendición de cuentas. Yo creo que Unitas tiene una larga trayectoria en este tema de rendición de cuentas que ha permitido darle una solvencia, digamos, al trabajo y a la presencia a nivel territorial. Entonces, esto también ayuda mucho a mejorar el entorno habilitante o el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo a nivel país. Entonces yo anotaría esas estrategias por el momento y seguramente de cara al futuro veremos en esta próxima pequeña ronda qué estaríamos haciendo. Paso la posta. Muchas gracias, Mila. Para quienes puedan quedarse todavía 10 minutitos más con nosotras, invitadas a seguir. Sabemos también que se había programado para 1 hora, pero bueno, igual si por algo alguien se tiene que retirar, como ya habíamos comentado, se les va a enviar a su correo y también van a estar en nuestras redes tanto el informe como futuros pasos. Bueno, Mila ya nos dio bastantes pistas, ¿no? De una mirada más geopolítica, de seguir fortaleciendo capacidades, de hacer esfuerzos colaborativos como no solo multiactor, sino también a nivel local, además de la escucha que ya nos decía Sandra. Y pues ahora le pasaría la palabra a Antonella para que nos comparta también desde RACI qué estrategias están implementando. Gracias, Eva, y hola a todos y a todas. Gracias por venir. Me gustaría empezar con una primera reflexión, que es que
en un contexto de crisis los espacios colectivos tienen como una doble presión, porque por un lado, por ejemplo, nosotros en la RACI estamos viviendo la crisis con todas las dimensiones que vimos en el estudio, pero al mismo tiempo nuestros miembros están viviendo una crisis y nosotros tenemos la responsabilidad de ser un espacio de soporte y contención para todos los miembros. Entonces, para un espacio colectivo la presión es doble. Nosotros este año estuvimos trabajando, preocupándonos mucho y ocupándonos mucho con el contexto y lanzamos un programa a principio de año que se llama Reimaginando el futuro de la sociedad civil, en el que buscamos trabajar en tres patas que creemos que son los ejes transversales que nos llevaron a esta crisis y los ejes transversales que tenemos que trabajar para poder paliar los resultados de la crisis. El primero es la sustentabilidad y cómo vamos a lograr que la sociedad civil sea sostenible en un sistema de cooperación internacional con 73.000 millones de dólares menos. Y en ese sentido estamos llevando a cabo bastantes reuniones a nivel local, a nivel regional y a nivel global, y estamos viendo algunas estrategias que están surgiendo, principalmente lo que tiene que ver con si se quiere, la reconversión productiva de ciertas organizaciones, sobre todo aquellas que brindan servicios. Entonces estamos viendo muchas organizaciones que están empezando a vender sus propios servicios o que están transformándose en empresas B. Otra pata que tiene este programa tiene que ver con las narrativas, porque como decía Guillermo y Susana, esto no es un problema de financiamiento, eso es un problema de legitimidad de la sociedad civil. Entonces estamos trabajando fuertemente en las narrativas y en cómo generar un vocabulario cercano y amigable que acerque a distintos espacios a la sociedad civil, a actores que siempre estuvieron por fuera, dejar de hablarnos entre nosotros mismos, a romper un poco los hilos en los que estamos acostumbrados a trabajar, para también poder pasar al tercer tema, que es la articulación, y es cómo empezamos a trabajar con actores que no son tan tradicionales, con streamers, con personas expertas en marketing, con financieras, con nuevos actores con los que no estamos acostumbrados a trabajar, porque claramente los actores tradicionales con los que la sociedad civil acostumbra a trabajar no tienen la capacidad para llenar ese vacío que está generando la cooperación internacional. Así que estamos trabajando fuertemente en esto. Vemos algunas cosas que van surgiendo, pero también creemos que este año recién estamos surfeando la ola y que el impacto de lo que es realmente la crisis se va a empezar a ver a partir del año que viene. Muchas gracias, Antonella. Y sí, queda ahí mucha inspiración en ese reimaginar el futuro, mirando también a donde no estábamos mirando, ¿no? Aún en la situación compleja que se está viviendo. Bueno, ahí Eva, sí, solamente algo que Antonella está diciendo que se me quedó acá en mis notas y es cómo en este grupo buscamos más complementariedad que competencia, ¿sí? Quiero dejar esa pregunta y es, porque Antonella lo está tratando, lo está tocando muy bien y es, trabajemos con otros que nunca hemos trabajado y entre nosotros con quién no hemos trabajado y cómo nos complementamos en el trabajo que hacemos. Sí, creo que eso que Antonella está diciendo es supremamente importante. ¿Quién más? ¿A quién más invitamos en este momento de repensar el escenario? Sí, Sí, Gabriela, Gabriela tiene la mano levantada la levantada. mano. Yo creo que muchísimas gracias a a las tres comentarios y por supuesto a la exposición y a todo el trabajo que han desarrollado con Avina. De verdad, muchísimas gracias. Este último punto que precisamente resaltan las expositoras, creo que es importante imaginar estos espacios colectivos a partir de diferentes momentos, ¿no? Uno que tiene que ver con la colaboración, con la cooperación y con la complementariedad. Creo que se pueden dar en esos tres ámbitos
estas posibilidades de articular, de generar sinergias a nivel micro, a nivel meso y a nivel, por supuesto, macro, ¿no? Y creo que el desafío está en nosotros en imaginar esas posibles desarrollos de articular y como bien decía en algún momento Guillermo, nos olvidamos de nosotras mismas en su momento, ¿no? Dejamos de vernos tanto en nuestro desarrollo de institucionalidad per se, así como, como también decía Mila, en generar condiciones, espacios habilitantes para el desarrollo nuestro, ¿no? Entonces, creo que se ha dado un gran paso con esta iniciativa, como varias otras, y creo que toca fortalecer y co-crear. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, Sandra y a todas las que se han sumado, ya sea respondiendo a la encuesta, pero también participando de este espacio y que seguramente nos volveremos a encontrar en lo que viene. Quedan muchas preguntas ahí para seguir. Por ahora, esta parte de conversación inicial concluiría y le pasaría la palabra a Guillermo Correa, director de RACI, quien nos va a dar el cierre del webinar. Adelante, Guillermo. Gracias, Eva. Primero que nada, quiero hablar de esta colaboración con Avina, que realmente surgió de una conversación con el equipo de Avina y ahí con Paula. Quiero destacar, este año quizás muchos y muchas de ustedes participaron de diferentes encuestas a nivel regional o a nivel doméstico o incluso a nivel global. Solamente desde RACI que analizamos 4 o 5, pero quiero destacar que este es el único estudio a nivel regional y a nivel global que existe sobre el impacto en los espacios colectivos, redes o arquitecturas colectivas. Entonces quiero destacar en este sentido a todos los colegas de Avina y agradecerles porque Avina puso a disposición a todos sus equipos, su capital humano, sus recursos, su tiempo. Esto por ahí parece pequeño, pero no saben la cantidad de horas hombre que hay detrás de este estudio. Así que quiero empezar recalcando esto, la alianza con Avina, recalcar que es el único estudio a nivel regional y global que hay sobre el impacto de la crisis financiera en los espacios colectivos o redes. Quiero también agradecer al equipo de RACI que enseguida crecieron, que digamos, creyeron y crecieron a la luz de este estudio, así que también agradecerles a todas las redes y espacios colectivos que completaron el estudio, agradecerles también a quienes están hoy acompañándonos y por supuesto a nuestros panelistas, a Sandra y a Mila, también agradecerles por sus importantes feedbacks. Yo quiero volver solamente a una cosita para cerrar, ¿no? Estamos pensando, digamos, cuando pensamos en espacios colectivos o arquitecturas colectivas, pensamos en lo ecosistémico de la democracia. Y yo soy un convencido que agregamos muchísimo valor y sobre todo tenemos un rol estratégico, porque más allá de que nuestros miembros trabajan en causas puntuales, los espacios colectivos empujan temas o cuestiones que no pueden ser impulsadas desde un lugar unilateral. Entonces, si debilitamos o se debilitan estos espacios colectivos, ¿qué va a pasar con aquellos temas que no pueden ser impulsados de manera bilateral o individual por cada uno de nuestros miembros a nivel redes? Entonces, no nos olvidemos, quizás ahí tenemos que empezar a pensar más en otras narrativas y cómo poder mandar mensajes más contundentes a la ciudadanía mal llamada de a pie, pero también a nuestros gobiernos, de la importancia de cuidar estas cuestiones ecosistémicas, porque en definitiva lo que se debilita es la democracia. Así que nada, quedan un montón de interrogantes y temas para poder continuar, pero por nuestra parte contentos de poder haber hecho una pequeña contribución a esta conversación y a este debate, también un poco repensando qué va a pasar con la sociedad civil toda. Y también muy orgulloso de que estemos a nivel América Latina y Caribe regalándole este estudio también que ojalá contribuya a reflexiones a nivel global. Así que por lo menos yo aprendí muchísimo esta tarde, espero que todos y todas ustedes también, y esperamos seguir encontrándonos para repensar un poco el futuro de la sociedad civil. Nuevamente, gracias a Vina también por haber confiado en RACI para llevar esto adelante y esperamos encontrarnos próximamente. Muchas gracias. Gracias. A todos y a todas. Gracias, chao. Chao, chao.